Canal 9 BioBio Televisión presenta Lo que está en juego podcast. ¿Cómo están? Qué gusto saludarle. Comenzamos Lo que está en juego podcast de análisis político. Estaremos compartiendo importantes temas junto a mi querido Francisco Gatica, quien es director del Departamento de Economía y Finanzas de la Universidad del Biobío. ¿Cómo vamos? ¿Abrigadito? Muy bien, abrigadito. Ya estamos ya entrando en invierno, así que pronto viene el Día del Padre, viene la noche de San Juan y viene el Año Nuevo Mapuche, así que vienen cositas. El cumpleaños de mi madre el sábado. También. 70 años cumple esta señora, así que hay que hacerle bueno, celebración. No, sí, vamos a pasarlo bien. Por todos lados, por todos lados. Leslie Briceño, académica de la Universidad del Desarrollo y la Universidad Católica de la Santísima Concepción. ¿Cómo estás, Leslie? Muy bien, aquí esperando que termine el semestre y también me acordaste que mi hermana menor está de cumpleaños hoy día. Sí. O sea, yo le había ya. Yo le había tempranito, muy tempranito la saludé, le mandé su Dejamos estos mensaje. registros. No, sí, tengo lo que yo estoy esperando es que me manden un pedazo de torta, aunque sea por encomienda. Sí. Sí. Uy, qué rico comer tortita. Bueno, y también está Luquita Serrano, nuestro querido jefe de carrera de Administración Pública de la Universidad de San Sebastián, director de Asuntos Públicos de Observa Biobío. ¿Cómo Que estás? está feliz con el cierre de semestre, contento. ¿Cómo estás, Alma? Bien, obsesionado con el mundial. En general me ha servido un poco como el circo, que la gente necesita pan y circo, Sí. y mi circo ha sido un poco... Para botar tensiones. Sí, para botar tensiones de los correos de profesor, estoy mal de asistencia, ¿qué puedo hacer? Me ha servido mucho ver los 3 goles de Messi, el partido de Haaland, así, entretenido. Yo creo que ese, si hubieran escuchado el podcast antes del programa, ese fue nuestro tema. O sea, como todos los 4 acá somos académicos, Sí. estamos sufriendo por el fin de semestre. Sí, pero bueno, lo bueno es que se va a terminar luego, pero también mandarle mucho ánimo a los estudiantes que nos están escuchando y que no hagan problemas, que cumplan con lo que tienen que cumplir. Sí, las reglas fueron entregadas en marzo, muy en detalle. Exactamente. Ahora quizás eran una metáfora la regla, quizás la entendieron así. Claro. Una hipérbole. Es una Una hipérbole. hipérbole. También. Oye, ya, pues hablemos del mundial. Yo tampoco he visto mucho. Estoy trabajando acá en el canal con la tele prendida. Ayer los 3 goles de Messi, algo me enteré también, vi de reojo, pero quiero verlo desde la perspectiva política, pues esto es político finalmente. Y quiero quedarme con una de las últimas señales. Infantino, el presidente de la FIFA, fue a saludar a los camarines a la selección de Irán, a los iraníes. En una situación bien compleja porque ellos no pueden pernoctar en Estados Unidos por requerimiento del gobierno. Entonces yo creo que para muchos la señal fue como... Y son cosas que sabemos que la FIFA es súper buena para regular todo y fue incapaz de darle un espacio mínimo de... O sea, y esto es deporte, o sea, sales súper cansado, súper tarde, tienes que irte a México a dormir. Exacto. Y por más que vayas por una cosa súper rápida, es un agotamiento y son señales que exceden al fútbol y que dan cuenta también del mundo en el que estamos viviendo finalmente. Esto es una locura. Viva México. Sí, y no solamente Viva eso, o sea, México. no solo lo que ocurre con la selección de Irán, sino que pensemos lo que pasó también el escándalo del árbitro somalí que no pudo ingresar a territorio norteamericano. El mejor árbitro de África. Exactamente, que sus papeles aparecía que estaban en el listado de presuntos terroristas. También el hecho de que en una primera instancia se prohibían las preguntas en castellano por parte de los periodistas. Yo creo que hay señales políticas que se están dando en este mundial que son bastante complejas en un mundo cada vez interconectado, en un mundo cada vez más globalizado, un mundo además cada vez multicultural. Este tipo de señales, como por ejemplo prohibir un idioma o prohibir el ingreso de un árbitro o de que una selección no pueda pernoctar en un lugar específico, claramente que abre y siembra dudas en qué es lo que pondera la FIFA al momento de tomar las decisiones de quién va a organizar un mundial. En consideración además que uno de los países organizadores es de habla hispana, que es México. 2, la selección campeona del mundo es de habla hispana, que es Argentina. Claro, el actual campeón. Y Claro. el segundo idioma más hablado en Estados Unidos es el español. Claro, entonces entiendo que hay una regla que tiene que ser en los idiomas de los equipos que están jugando y del país donde se juega. Pero aún así, estas cosas yo creo que se pudieron haber organizado mejor. El mismo caso de Irán. Irán está en un grupo que juega sus partidos en Estados Unidos y hay otros grupos que juegan sus partidos en Canadá.
y en México. Eso se podría ver, yo entiendo que el sorteo ya se había hecho y todo, pero si ya íbamos a tener esta imposición, que no es solo ahí, hay otras selecciones que han tenido jugadores que lo han tenido 7 horas retenidos antes de poder entrar, pero no olvidemos que se hizo alguna vez unos Juegos Olímpicos en la Alemania nazi, entonces es normal que este tipo de cosas... Y en la Italia Mussolini, ¿no? Sí, pues y en la Italia Mussolini, entonces es normal que el deporte un poco trascienda y pololee ahí con la política. Es que de verdad creo que todos políticos solamente antes de darle el paso a Francisco, pues metido ahí también, buscando inmigrantes ilegales afuera de los estadios, o sea, ¿de qué estamos hablando? Yo reconozco que no he visto ningún partido de fútbol. No sé si Shakira, la que cantó, era Shakira verdadera. Shakira. Hay toda una teoría conspirativa. No sé si no es lo habitual tener 3 países, ¿cierto? Se está empezando a usar más ahora, pero no era lo habitual. Sí, pues. No era lo habitual, por lo tanto tiene una complejidad de gobernanza, por así decirlo. No olvidemos que la FIFA tiene más países asociados que incluso tengo entendido que el Banco Mundial. Sí, y que la ONU. Por lo tanto, estamos hablando de un espacio de mucho dinero y de mucha política, ¿cierto? Ahora, claro, Estados Unidos, leía las estadísticas, tiene 65 personas que hablan español. 65 millones de personas que hablan español. Es el segundo país que tiene mayor cantidad de hispanos hablantes, ¿ah? Después de México. Entonces, claro, hay un mercado atractivo en Estados Unidos, que es un mercado que está ahí cautivo para la FIFA. Por lo tanto, hay intereses económicos que están de por medio. Pero creo que la contingencia da cuenta de que estas cuestiones son absurdas. O sea, Irán tiene que jugar tiene que alojar en el país donde juega, ¿no? Exacto. El único país que está jugando el mundial que no lo está haciendo. Lo cual ya presentó una ventaja. Si hay un árbitro africano y de buen nivel, tiene que entrar a Estados Unidos. Y el idioma siempre ha sido el del fútbol. Por lo tanto, no tiene mucho sentido. Estamos en una cuestión que es completamente ilógica. Y no sé si los cálculos de la FIFA se han tan centrado ya no es futbolístico, sino que estrictamente económico. Por supuesto, o sea, en su momento recordemos que se jugó un mundial en Qatar, donde había muchas sanciones y hubo muchos cuestionamientos a las violaciones de los derechos humanos, especialmente los derechos de las mujeres. Claro. Y aún así era más fácil que entrar que en este mundial. E incluso consumir alcohol era más fácil en Qatar, porque estaba regulado, estaba normado, que poder ingresar un deportista de un país, entre comillas, peligroso. Ahora, hay que recordar un par de cosas. Primero, que la selección de los mundiales ocurre mucho antes. Estamos hablando 8 años antes. Entonces, obviamente, la situación política, cuando se determina que este mundial lo iba a hacer México, Canadá y Estados Unidos, era muy distinta. Segundo, que es cierto que la FIFA tiene una relación bien rara con Donald Trump. Le regaló un premio ¿cómo era? Un premio de la paz de la FIFA, como de embajador de la paz, donde Infantino le da una medalla a Donald Trump. Porque no se ganó el Nobel de la Paz. Claro, que es bien sui generis en general ahí, y por lo mismo, Infantino, aun cuando a él le ha tocado dar cara, de hecho le van a pagar el sueldo al árbitro somalí que no pudo entrar, como si hubiese jugado y todos los partidos y hubiese hecho su trabajo. Él dice que son cosas que salen de su control, pero tampoco aprieta mucho. Es que eso voy a Estados Unidos. Nadie lo está apretando en el mundo. No hizo nada, porque podría esta persona no tiene que haber solicitado la visa el día antes. No, por supuesto que no. Por las características mismas. Es un país, Somalia, un país que ha sido cuestionado por parte de Estados Unidos y probablemente por otros países también occidentales, por diferentes temas vinculados a sus vínculos con organizaciones terroristas, etcétera. Por lo tanto, no fue de la noche a la mañana que pidió. Lo devolvieron desde el aeropuerto. Yo fíjate que igual, no es muy asociado al fútbol, pero en rigor, este tipo de eventos son un tironeo para economías que están en vías de desarrollo. Claro. Porque claro, el estándar que te pide la FIFA es un estándar de un país desarrollado. Pero es una muy buena coartada para concertar espíritu, para generar una meta, para aumentar la capacidad hotelera, para aumentar la capacidad de los estadios. Políticas de inversión. Para activar un estado que a veces con una meta tan específica como ser huésped o anfitrión de un evento permite desarrollar su economía. Mucho se ha estudiado esto en las Olimpiadas, se ha estudiado en los campeonatos de fútbol, en los grandes recitales de música. Los panamericanos que se hicieron acá en Chile. Exacto. Entonces, no sé si, claro, es más de lo mismo y estamos apostando en estadios de alto nivel que están en un país más desarrollado del mundo, o vemos la posibilidad también de que países que están cercanos a un nivel de desarrollo
puedan ocupar esto como una coartada para dar un salto. Es que eso era antes. Eso como era cuando, antes, yo creo. cuando alguien dijo alguna vez, porque no lo tenemos nada, No, lo queremos pero todo, puede Chile se que ganó. sea muy sesentero, Pero por eso, pero Chile se ganó el Mundial del 62. pero a lo que voy yo es que finalmente hay estadios que se renovaron gracias al Mundial, ¿cuál fue? Que es de fútbol, de mujeres, ¿cierto? Femenino, ¿no? Femenino, sí, claro. Sí, pues ya femenino, la Copa América también. Copa que América, Roda Rebolledo. y sucede que cuando tú haces el REC se activa la industria, cuando tú haces una Olimpiada se activa la industria, por lo tanto, ojo, yo creo que hay que volver un poco a esa espiritualidad, Pero el problema también porque ahí- está asociado al bienestar. Sí, pero el problema ¿Cachai? ahí también es que muchos de estos eventos deportivos también tienen un atractivo turístico importante, significativo, y mucha gente aprovecha de viajar y de turistear. O sea, en estos momentos los más felices probablemente son el mundo hotelero, el mundo de los restaurantes, etcétera, porque hay gente que probablemente fue al mundial sin ni siquiera tener entrada No, y solamente por estar ahí. Ahora- Pero el tema viene es que qué es lo que está tratando de impulsar la FIFA, porque Claro. si la FIFA busca esto que estás señalando tú, quizás no habría tomado las decisiones en los últimos años de ha asignar tomado los la fondos decisión. mundiales a países Por eso yo desarrollados. sugiero Cambió. que vean hay una película, me fui para el otro lado de Netflix que está ahora esa México 86. Ay, Oye, no yo la he sugiero, visto. ¿Es véanla. buena? Es buena, bueno, todo depende de tus estándares. ¿Es cierto? Claro. Pero finalmente lo interesante es ver cómo tú puedes, por la vía de un mundial de fútbol, que no era para ellos, sino que era para Colombia, tener una coartada para Una levantar oportunidad. estadios. Pero eso para- ya no para- ocurre hoy día, porque Claro. la FIFA ha subido y se ha vuelto tanto comercial que se ha escapado de las manos que podemos ver mundial como el de Brasil, donde estadios quedaron botados. Y que la inversión que pide hoy día la FIFA para hacer un mundial solamente la pueden hacer países Pero- jeques árabes o, por eso como hablaba al principio, varios países conjuntos, porque un país como único, por ejemplo, hoy día Chile No no podría. podría hacer un mundial, organizarlo solo es que ni por si acaso, por lo que te implica gastar y después eso que te queda ahí, o sea, en Qatar hoy día tú tienes estos edificios vacíos, tú tienes estadios vacíos que parecen ciudades desiertas. Pero sabes que igual hay cosas que está haciendo la FIFA que, claro, yo entiendo las lógicas económicas, pero cuando te metes también en cosas, bueno, yo creo que hay cosas que no se tocan. Y el fútbol tiene una cosa hermosa, pues, o sea, el fútbol no discrimina, o sea, es una pelota que te la puede hacer de papel como juegan mis Como compañeros dijo en el alguien por ahí, la colegio. pelota no Sí. se mancha. Ya, Claro, y es muy transversal. Es súper transversal, pero ahora inventas cosas como esa pausa de hidratación. ¿Para qué? Ah, Para no. meter publicidad. Para que se O parezca sea, al básquetbol. suficiente Exacto. ya era con toda la publicidad con la que está lleno de sponsor y cuestiones y que en cada momento te meten una publicidad que más encima haces un espacio. ¿Cuánto dura? ¿Como 3 minutos? ¿2 minutos y medio? Incluso 4 minutos, 5. Pero, claro, y de hecho hay algunos entrenadores que han cuestionado esta pausa de hidratación. Es y que antifútbol. es antifútbol, efectivamente, porque además dice, las condiciones climáticas no Y en necesariamente... Qatar no se hizo. No se hizo. Y que probablemente hacía mucho más calor porque Pero los Qatar se partidos- cambió la fecha del mundial, Sí, po, porque el para mundial que se se jugaba hiciera- junio, julio. se hiciera en y invierno. Se hizo en diciembre. Claro. Y lo otro también es que principalmente se privilegiaron partidos de noche o de tarde por la temperatura Tenían ambiente. calefacción adentro de los estadios. No, y tal. los estadios, bueno, con todo lo que conversaba, los estadios de Estados Unidos, la verdad es que son estado del arte, pues son tremendos estadios con Claro, las por mejores cabinas, y por eso también las entradas del mundial son impagables. Claro. Impagables. Sí, no, pero al final estas pausas de hidratación uno se cuestiona cuál es la finalidad. Hacerlo para tener más publicidad, para tener más ingresos o efectivamente por una preocupación de los deportistas. Cuando, a ver, yo no soy fanática del fútbol, pero sí veo varias veces los partidos, especialmente de algunas selecciones que me gustan, pero uno tiene claro de que el deportista está preparado para eso. Esa es su pega, finalmente. Sí. Para andar corriendo 90 minutos en total, Claro. detrás de la pelota, con 15 minutos de descanso en el medio. Claro. No, porque además tú matas el partido, porque hay momentos del partido donde un equipo tiene la presión, donde el equipo se ve superado. Claro, les damos Entonces tú un darle reflex. esos 4 minutos al Sí. técnico, les permite dar instrucciones, baja el juego, descansa, entonces Claro. mata la intensidad del partido. Pero claro, tratando de convertirlo más en una lógica como lo que es el básquetbol, el fútbol americano, que tiene estas pausas donde un cuarto puede generar un resultado distinto a lo que pasó en el cuarto anterior. O como los Knicks, muy bueno.
Sí, el partido de los Knicks. Muy bueno. Como repuntaron en el cuarto partido cuando repuntaron muy bueno. y ganaron 106-105. Pero yo creo que tiene que ver con algo que vamos a hablar un poco más cuando hablemos de nuestro querido ministro Quiró, que tiene que ver con la sociedad del consumo en sí misma. Sí. Una sociedad donde hemos cuantificado, por ejemplo, yo lo pensaba mucho a propósito de la tragedia que ocurrió en Brasil, donde murió un youtuber argentino y un cantante estadounidense, entre otras personas, y que lo llevaban todo. Él tiene 2 millones de reproducciones en lo transformaban, YouTube. o cuántos seguidores en Instagram. Claro, o tiene 15.000 millones de escuchas en Spotify, que no está mala, que igual es, pero hemos convertido todo eso en datos. Sí. Claro, Pero- hemos cuantificado mucho la esencia del ser humano. Sí, pero yo vuelvo con mi discurso desarrollista sesentero, bien, porque soy convencido de ello. Pero claro, imagínate que desde que existe la industria de los seguros, cuantificamos los riesgos. Sí, por supuesto. De las cosas más impensables. Lo normal es cuantificar riesgos, ¿cierto? Pero vuelvo a la discusión de origen. Yo creo que hay una pérdida de sentido. Sí. Porque No, si sí, es todo el así, rato. adjudiquémoslo a los 3 países que puedan hacerlo. No, y Pero de si hecho la la FIFA FIFA... ¿no? ya lo perdió Claro, hace claro. rato. Pero de hecho Y- piensa que en un país que viene más adelante del mundial es Arabia Saudita. Porque, por ejemplo, Arabia Saudita va a ser quizá a usted le ha tocado estar en congresos de sociedades científicas. Casi siempre cuando termina la sociedad científica se presentan los que pueden ser posibles candidatos, ¿cierto? En la última parte. Y se hacen verdaderas, incluso apoyados por su gobierno, verdaderos spots para que la asamblea de la sociedad científica vote por determinado. Eso es muy interesante porque en estricto rigor te das cuenta que mueves mucho dinero. Bueno, eso también lo hace la FIFA, Sí. pero Claro. lo hace con mucha anticipación a los mundiales, con todo decir que ya están negociados los próximos 3 mundiales. No te puedes ya echar se para sabe atrás. dónde Claro. son y tiene que ser en un continente distinto, Sí. porque Sí. después vienen los europeos, después tiene que volver acá a Claro. Sudamérica. Ahora, Pero de yo- todas formas, hay un factor que prima dentro de la elección de dónde se va a jugar, más bien desde una lógica económica, quién lo puede financiar y dónde, y Claro. la percepción de que es cómo yo, FIFA, puedo tener un mejor rédito económico que pensar en lo que pueden ser los valores transversales del Sí. fútbol, Claro. que la FIFA sigue utilizándolos diciendo no, el fútbol es unidad, pero finalmente cuando vemos los partidos o como vemos lo que ha pasado alrededor de este mundial o lo que pasó en Qatar también, uno se pregunta, bueno, en realidad está inspirado en esos valores de unidad, de transversalidad. No sé si están así. No, mira, Irán, pues de o sea, toda la unidad llega Ahora, hasta que los pobres iraníes tienen que... Yo, sí, desconociendo absolutamente todo el fútbol, me llamó la atención lo de Curazao. pero Tengo entendido que entra- ¿Que no que fuera un país, no fuera un copete, dices tú? aunque algo me suena, Claro. pero que hubiera entrado ya el récord Guinness, tengo entendido, Sí. ¿no? Como Sí. a la mayor goleada, me parece, ¿no? No, 7-1 Como fue. te entró un Claro, récord Alemania. Guinness. sí, pero Sí. claro, historias bien interesantes porque también dentro del concepto de negocio de la FIFA, este mundial aumentó la cantidad de De equipos. países de equipos, claro. Hoy día llegamos ¿Verdad? a 48 Y no está Italia. y no está Chile. Y no está Y no está Italia. Aún así no Y, está. por ejemplo, hay partidos como Irán, Nueva Zelanda o el de anoche, Austria, Jordania, como eso a las 12 de la noche, y Chile no está. Es una lección de humildad también para Sí, para claro. nuestro sí, pero dirigente. también ahí De ahí cuando empezamos con cuestionamiento uno, ético, claro. Es que yo soy muy amigo de las marchas de no más ANFP. Oh, quiero decir una cosa, Bielsa. con Bielsa Uruguay, y su sí. foto. Hizo una foto. Bielsa es, Muy a su estilo, tiene unas cosas, unas sutilezas. Si hablamos de alguien político, yo creo que Marcelo Bielsa Sí. Sí, es muy Sí. político. Sí. Es muy No No damos recordar caso que no ni le dio la mano al mejor presidente de la historia de Chile, según las encuestas que Sebastián Piñera. Sí, por supuesto. Bueno, ahí también nos damos cuenta que cuando hablamos de deporte, no necesariamente el deporte se refiere única y exclusiva a una práctica Sí, deportiva. ya, Todo es hicimos un política. gran Sí. paréntesis porque era necesario hablar de esto, pero hablemos de los 100 días. 100 días de cast. Hoy parece que hubieran sido 400 ya, ¿no? Cierto, bien intenso todo. Sí, Yo, la verdad, me cuesta ver por dónde le entramos, pero quiero partir por lo último. Daniela Castro, de Renovación Nacional, era la subsecretaria de la Mujer. Fue removida de su cargo, a pesar de todas las gestiones que sabemos que realizó Paulina Núñez para evitar que le sacaran los poquitos cupos que tiene en gabinete. Y se hablaba en su momento, creo que esto fue a principios de mes o fines de mayo, que era insostenible el ambiente dentro del Ministerio de la Mujer con la ministra Judith Marín a la cabeza. Sí, yo una cosa muy breve, la última vez terminamos con el programa diciendo, mira, después del mensaje presidencial, la encuesta tiende a subir, la gran duda que teníamos,
cuánto tiempo iba a durar y duró poco. Tengo Sí, entendido no, que el ya veranito de San Juan ya se les acabó. bajó, o sea, ¿cuándo fue la cuenta? ¿Hace La cuenta 2 del semanas? primero. 2 semanas. Primero, 2 semanas. ¿Uno? Sí, Fue el muy- 1 estamos fue- yo creo que 17. efectivamente fue muy corto el veranito de San Juan, lo que da cuenta de un clima, ¿eh? De un clima donde efectivamente hay una evaluación relativamente negativa, la desaprobación está empezando a ser mucho mayor que la aprobación, y estamos quizás con el fantasma del 30%. Sí, no, y además también, bueno, en relación específico a lo que es la salida de la subsecretaria, que tal como lo señalabas tú, era bastante insostenible, parece muchas tensiones dentro del ministerio propiamente tal, entre la ministra y la subsecretaria en forma específica. Hay varias cosas yo creo que hay que señalar. Primero, no sé cuál es el número de subsecretario que se fue. ¿3? Tres ya. Tres a lo menos. 3 a lo menos. Llevamos 3 meses de gobierno, un poquito más de 3 meses. Mejor ese es el promedio, 1 por mes. Quizás puede ser, ni siquiera quiero entrar en la cantidad de seremis que se han ido a nivel nacional No. o que no han podido asumir, pero también uno se pregunta si el casting, creo que lo conversamos varias veces, el casting fue el correcto. Ya el casting de la selección de los ministros, de la selección de los subsecretarios, de esos match, de esas duplas, que muchas veces uno puede decir, no necesito ser amigui de la persona con la que estoy trabajando, y lo cual es cierto, pero sí tiene que haber un tema de manejo político, de respaldo político, y eso es lo que le ocurría Pero también principalmente. yo entiendo, perdón, que era un tema también que se criticaba de capacidades, porque como señalaban al interior del ministerio había mucha, y esa es la denuncia que se hacía, que el Partido Social Cristiano a través de su ministra había llevado gente que no tenía las competencias ni siquiera académicas para poder asumir en Creo que ciertos ahora el partido cargos. se llama Partido Cristiano, no Ah, Social ya. Cristiano. Sí. Ah, bueno, porque También- no sigue, claro. Sí, cambió nombre. Ya. Pero de todas formas, pero claro, no tendría las competencias adecuadas. Y también se lo cuestionamos en su momento cuando se nombró a Judith Marín como sí, ministra de la Mujer. Oye, perdona el lapsus, pero claro, parece que la palabra cristiano es un buen segundo apellido, un buen apellido, porque tiene democracia cristiana, izquierda cristiana y ahora partido cristiano. Pero que también hay que considerar que Es un buen apellido. a nivel Lapsus. religioso, el cristianismo, entendiendo como el evangelio, Claro. y las personas evangélicas van al alza. Creyente en Cristo. Claro, Sí, pero un mientras, apellido mientras que la claro. Iglesia Católica va un poquito Al hacia alza. atrás, los evangélicos van al alza, pero a ver, yo tengo varias impresiones encontradas como dónde está el gobierno hoy día. Yo siento que los cambios le han hecho para bien al gobierno y creo que está más alejado de las autopolémicas y los errores de inundar la agenda que habían cometido. Creo que están un poquito más consistentes en su relato y ahora van a tener un nuevo veranito de San Juan mañana cuando bajen las bencinas 100 pesos. Si es que bajan 100 pesos, como dijo el ministro. Sí, y que parece ser que también hay una mejor situación económica, dado que el señor Donald Trump gastó mucha plata de los contribuyentes estadounidenses para abrir de nuevo el estrecho De de Hormuz. Hormuz. Ah, yo Eso- pensaba que era para su cumpleaños. Aparte, También. no aparte. No, pero ese es todo un tema, también Ese lo de... otro- ese- porque al final Estados Unidos va a terminar pagando una cantidad de miles de millones y además también se descongelaron ciertos Hay un dinero. tuit de estado de Donald Trump cuando no era presidente, que él es como el 2020, que decía que Irán jamás ha ganado una guerra, pero nunca pierde una negociación. Claro. Siempre hay un tweet, siempre hay un Siempre tweet hay ahí. un tweet. Entonces yo creo que en teoría ya no estamos tanto en la polémica barata de lo que fue Maracerini o de lo que fue la ministra Steiner, aun cuando esta semana tuvimos una polémica de la zanja ahí con un puente, con un El puentecillo. puente sí. Puente Casi le llaman. Sí, aparte que ahora que sacaron el puente de esa zanja, ahora sí que nadie puede cruzar. Sí. Siendo que la verdad es que la zanja uno, claro, el auto no puede cruzar, pero la persona a pata podría cruzar Exacto, y bueno, tranquilamente. cuando hicieron ese puente, estamos diciendo que alguien lo usó y lo logró Claro. hacer. O sea, Claro. estamos hablando que no es un par de Es que la voluntad es de una cosa palitos. impresionante. No se tiene que haber hecho en 5 minutos ese No, puente, no, por claramente. supuesto. Pero nuevamente ya nos estamos alejando un poco de las polémicas Sí. de la persona. Yo creo que el único que queda ahí un poco es Quirós, porque la ministra Lincolao igual ha bajado un poco la presión. Sí. De hecho, Anduvo acá. Que estuvo po. ayer Y acá en la puso región. una visita bien transversal con los rectores de la universidad, Sí, sí, sí. como que ya no está entrando tanto en polémica. El único que sigue entrando un poquito en polémica y fiel a su estilo
es Quirós, pero en general yo veo que un gobierno que estos 100 días fueron de mucho aprendizaje, que quizás todavía ellos no lo han expresado tanto narrativamente, porque recordemos que el cambio de gabinete fue porque las ministras eran demasiado buenas para su cargo y hay poca autocrítica. Claro, mientras que el gobierno de Gabriel Boric parecía el muro de los lamentos porque se autocriticaba por todo. Acá en general no han tenido mucha autocrítica, sí ha habido ciertos cambios, sin embargo hasta siendo un gobierno muy, muy dogmático y duro desde su cosmovisión de cómo entienden el Estado, de cómo entienden las finanzas públicas. Puede que ellos al final de este gobierno salgan fortalecidos, pero también puede que esto salga catastróficamente mal. Pero yo los veo más ordenados hoy día. Yo creo que hay una hipótesis que, claro, la que plantea Lucas, el gobierno aprendió. Generó un proceso. Ha tenido algunos aprendizajes, claro. Algunos, no todos. Ha tenido un proceso de aprendizaje en estos 100 días que le permite quizás ganar un poco más en calidad en su intervención de lo público, ¿cierto? Es una hipótesis que yo creo que es correcta, porque sacaste 2 ministros, se te están fugando con su secretario, no has podido llenar los Seremi. Todavía. Hay declaraciones que son para el bronce, pero podemos partir del supuesto de que hay inteligencia porque hay aprendizaje en estos 100 días. ¿Sí es correcto el diagnóstico, cierto? Sin embargo, te traiciona tus 2 almas, porque Quirós le está pidiendo un valor actual neto a los estudiantes para que elijan qué estudiar. Claro. o sea, ver si tiene o no tiene futuro el asunto. Eso es finanzas 1, ¿se entiende, no? Entonces, y finalmente hay varios, bueno, la acusación constitucional. Escuchaba en la mañana de que ya hay un ruido de acusación constitucional contra el ministro Quirós. Y de hecho, una declaración de Quirós podría quitarle apoyo teórico. Entonces, ¿qué pasa? Que en estos 100 días quizás hubo el aprendizaje que quien siembra viento cosecha tempestades. O sea, si tú instalaste la idea de la acusación constitucional, bueno, tienes que estar dispuesto a recibirla. ¿Se entiende, no? Sí. Es que además los argumentos que usaron para Grau, lo conversamos la semana pasada, son argumentos para muchos ministros de Hacienda. Claro, ¿no? Y por eso mismo también Quirós salió a decir ayer o antes de ayer que la economía son proyecciones y finalmente le quita, podríamos decir, respaldo a... Claro. O sea, se podría interpretar de esa forma, que le estaría quitando. ¿Por qué? Porque si no está abriendo la posibilidad de una acusación constitucional contra él. Ha habido un apoyo transversal a Grau respecto al tema de la acusación constitucional. Que es una cuestión bien inédita, porque los economistas no son personas que se pongan de acuerdo, pero además con economistas de derecha. Tengo entendido que Harold Beer también firmó. Sí, pero digamos que Harold Beer es una persona socialdemócrata. Entonces, cuento corto, claro, ha costado estos 100 días relativo. Muy duro. Relativo. Que más que andar en una Lamborghini a una velocidad de, ahora que estamos en modo mundial, en una carretera pavimentada, se asemeja más a andar en carreta en una calle de tierra, ¿caché? ¿No? Pero en términos, ha costado. Es que ha sido duro porque el alza de la benzina, el descuento del CAE, los recortes en todo ámbito, el discurso de que no hay plata, el tema de las incivilidades, como el enfrentamiento que tienen de repente con la clase social que un poco se manifiesta más, ha sido un gobierno muy confrontacional. Pero también yo lo he encontrado muy puro a lo que debiese ser un gobierno de derecha ultraconservadora. Sí, por supuesto. Pero que ellos obviamente lo escondieron bastante durante la campaña. Sí, pero que esa era la estrategia también. Totalmente. O sea, efectivamente han sido 100 días difíciles, han sido 100 días complejos. No estamos todavía a los 100 días, pero son estos 3 meses bastante complejos. Pero que también es interesante, porque yo concuerdo con ustedes que dice que han señalado que ha habido un proceso de aprendizaje. Sin embargo, siguen cometiendo algunos errores puntuales. Todavía recién... pensando en lo que ha ocurrido estos últimos días, se hizo la bajada lo que tiene que ver con el proyecto de vándalos e incivilidades, también lo de que es la sala cuna, todavía hay poca certeza en otras cosas. Las declaraciones del ministro Quirós en relación a qué es lo que deberían de estudiar los jóvenes también dejan mucho que desear, y yo creo que hay algunos temas que, si bien ha habido un aprendizaje, es necesario que sigan aprendiendo más. Pero sabes que yo tengo la impresión que ciudadanamente hay una idea de que bueno, es como hay que seguir con esta vida y que ellos hagan lo que quieran hacer, porque hay como una decepción de los votantes, y por otro lado es que los que no votaron por él no se sorprenden, no obstante hay un ambiente país súper alicaído. Sí, de hecho leía la encuesta Ipsos, si es que no me equivoco, es Ipsos
UDP, porque me estoy La equivocando. UDP lanzó una hace Sí, poquito. Sí, la de clima social, Sí, sí, ¿ya? sí. Y donde señalaba que había un 29% de los votantes de José Antonio Kast que estaban arrepentidos de haber votado por él, y además un 44% de los encuestados señalaba que consideraba que el gobierno había sido peor de lo que esperaba en estos 3 meses. Ahora, independiente, porque esto les falta mucho, pueden cambiar cosas, puede que esto finalmente les funcione, pero cuando, por ejemplo, ellos plantean lo de la sala cuna universal, ¿cierto? Que es un proyecto que viene desde gobiernos anteriores y que no ha avanzado, tuvo un acercamiento legislativo y ahora ellos presentan su propio proyecto y dicen, no, es que esto no le va a costar ni a los trabajadores ni al Estado. Y uno dice, entonces, ¿la plata de dónde? De seguro de cesantía. Del seguro de cesantía, que está por otras cosas. Entonces... Y uno dice, ya, pero es una colita, es un 0,35%, 0,35%. ya, pero no deja de ser, la recaudación total era mucha plata, y uno dice, bueno, están, porque desde que se instaló este estudio que señala el tema de la tasa de natalidad bajísima que tenemos en Chile, o sea, estamos como peor que algunos países asiáticos. Es la segunda tasa de fecundidad más baja del mundo. Y uno dice, bueno, ¿cómo lo solucionamos? Ya, sala cuna, ya, pero ¿a qué costo? Y las condiciones también tampoco están dadas. Bueno, podríamos hacer un programa completo hablando de por qué finalmente las mujeres decían no ser madres. Ya que eso es otra cosa. Claro, porque también hay un tema El costo de la vida, dentro de la las oportunidades. natalidad que no tiene que ver con las ganas. Claro. Tiene que ver con la realidad. De hecho, hay varios estudios sobre el duelo y el luto que se hace de personas que les gustaría tener un hijo más o 2 hijos, pero la imposibilidad de ver el precio de la sala cuna, del colegio, de los pañales, del costo de la vida. Sacaste un cálculo rápido y no alcanza. No, porque el movimiento es larga duración. Pues en historia está el fenómeno de la urbanización, la baja de la tasa de natalidad, la incorporación de la mujer en el mundo laboral, son temas que tú no vas a frenar. No vas a frenar. Pero me quedé dando vuelta con algo que tú planteaste al principio, Priscila. ¿Por qué cae tan rápido la adhesión? Ese es sí, porque ceteris paribus, cómo lo hagan los gobiernos, la adhesión sistemáticamente te eligen y luego te dejan caer. ¿Lo explico, no? La expectativa. Sí, la expectativa. Teníamos un gobierno que tenía expectativas altísimas en el mes de diciembre y enero. Entonces, ¿qué pasa? Que a la larga tenemos un tema justamente de que levantamos y votamos. Claro. Levantamos o votamos. Muy de mercado, ¿no? Es que también muy todavía no, límpiese que se va. Claro, es que también te habla de lo perdido, de que hay un grupo importante de la población con respecto a su posicionamiento sobre asuntos públicos. Más allá, no voy a hablar de política. No, claro, es que fíjate que es súper importante eso, porque en rigor lo que estamos viendo es que estos 100 días que están acá, si uno mira las tasas de aprobación, no se separan tanto, aunque me tiren la oreja a los 100 primeros días de Boric, No caída de aprobación, ni tampoco se separa tanto los 100 primeros días de CP2, de Sergio Sebastián Piñera, ni así si tú vas viendo. Es como este chiste que plantea Jorge Alice. Ustedes eligen a una persona, la levantan y luego la votan. Sí, pero entonces hay un problema que nosotros tenemos con respecto a esto, a cómo nosotros pero nos miremos lo que pasa rápido. Pero a lo mejor estamos tirándole en el fondo o mirándolo desde el perfil del votante, cuando efectivamente tenemos a lo mejor políticos que generan altas expectativas que son incapaces de cumplir y solamente con el propósito de ganar un voto. Acá, ¿quién hizo la campaña más honesta el año pasado? ¿Evelyn Matei? Yo creo que ¿Puede ser? sí, por lo menos llegaba con PPT. Sí. Ya llegaba con PPT hacia la pega. ¿Le gustó a la gente? No, porque finalmente la gente, y por eso yo digo, miremos lo que también pasa en otras partes del mundo, este fenómeno de que caen los apoyos muy rápido, no solamente ocurre en nuestro país, ocurre en varias partes, porque claro, elegimos personas para los cargos que no necesariamente... No quiero decir que no estén preparados, pero el discurso en el que llegan no necesariamente es lo que van a implementar. Entonces, claro, lo teórico, y ahí volviendo a algo que tú comentabas asociado sobre el desarrollo, cuando hablamos del mundial, la teoría nos encantaría que nosotros eligiéramos al ideal, a la persona que representara, así cual Platón representara a estos filósofos preparados para gobernarnos, pero hay que ser realistas que no elegimos a eso y que nos vende mejor un discurso. Y eso es lo que estamos votando. Yo igual diría aún más profundo, porque yo tengo la teoría de que la política es un espejo de la sociedad. Por supuesto. Y por lo tanto, las personas... Mirémonos cómo somos nosotros. Claro, las personas simplistamente, debido a la falta de educación cívica, a la falta de informarse, y a la misma sociedad del consumo que hablábamos, que se informan por TikTok, etcétera,
no están dispuestos a tener conversaciones difíciles, porque más allá de que Evelyn Matei fue la más honesta, yo creo que ella lo que trataba de hacer era no dar respuestas simplistas a temas que son complejos, Claro. porque no las hay. La respuesta a la migración irregular no es que vamos a sacar a los 300.000 migrantes. La respuesta es yo no voy a recortar en 18 meses 6.000 millones. Las respuestas son mucho más complejas, porque cualquier persona que entiende el peso del Estado entiende que uno no puede llegar acá como patrón de fondo. Y todos los gobiernos le ha pasado. A refundar. Claro, y les ha pasado, y le está pasando también un poco eso, las expectativas y también el discurso conciliador de la segunda vuelta de José Antonio Kast, muy bueno por lo demás, y su estrategia muy buena de la ¿le duró emergencia, cuánto? no se ha traducido en algo concreto. Entonces, mucha gente que le dijo, no, si Kast no es tan malo, como que no es, no, si bajó un poquito el nivel, le ha bajado un par de cambios, inmediatamente cuando vieron que ha sido un gobierno muy hacia las bases de José Antonio Kast, dijeron, bueno, aquí yo me voy. Entonces, Claro, porque- queda en su apoyo más micro, queda en su piso. Y por eso tú tienes ese 30% Que no se va a mover. no se va a mover. Y claro, lo que señalaba Lucas recién, asociado a este discurso de segunda vuelta, que era mucho más conciliador, se le acabó porque hoy día prefiere a José Antonio Kast y el gobierno en general prefiere ganar sus propuestas legislativas por un voto más que llegar a consensos. Claro. Y eso también uno se pregunta si va a ser la estrategia de los 4 años para Entonces- que pueda agudizar la De polarización. que, aparte es sintomático porque está difícil conversar. Por ejemplo, para el gobierno no existe el Frente Amplio y el Partido Socialista. No, para nada. No entran. Ya que como- Llegan hasta el partido de la gente. en algún Claro, y además está bien, yo entiendo esa estrategia de pilquinear los votos y ganar por un voto, que tiene razón. Si en democracia basta con que gane un voto o los quórum que te diga la ley. Sí, Sin pero embargo, si se necesitáis acuerdan. negociar. Claro, pero los que conocen la teoría del juego sabrán que es muy distinto el dilema del prisionero cuando se juega una vez que cuando se repite varias veces el juego del dilema del prisionero. Porque las siguientes veces ya saben si confiaron o no en ti. Exacto. Y es lo mismo que le está pasando al gobierno, por ejemplo, con el Partido de la Gente. Yo no sé si el Partido de la Gente le va a prestar más ropa después de que todavía están esperando ese proyecto para la clase media que viene a subsanar este proyecto de mega reforma. Sí, Y no, no es que ha llegado. por eso me quedo con esta idea de que no se puede evaluar los 100 días sin considerar los otros 100 días anteriores. Claro. Porque acá lo que tú tienes es el efecto rebote. Subiste, inflaste la expectativa para poder vender este producto llamado programa Kast, ¿cierto? Porque es un producto, ¿cierto? Y luego, ¡pum!, te desencantaste. ¿Me entiendo, no? Por lo tanto, no podemos mirar los 100 sin considerar los 100 días anteriores. Porque finalmente esto es como una V. Así, levantaste la supuesto. V, caíste y ahora vamos a empezar a entrar en una meseta de aprendizaje, como positivo, Lucas, porque es positivo Trato de del serlo. aprendizaje, ¿vale? Donde quizá esto va a ser así. Va a ser probablemente una me voy. bolita. Va a ser así, probablemente va a ser, subiste la expectativa, se cae la expectativa y ahora vamos a entrar en una meseta quizás donde efectivamente la política vuelva a tener el plano que tiene que tener. Sí, al menos en materia de seguridad, que era una de las grandes promesas, hemos visto movimientos, copamientos ahora, yo no sé si es efectivo o efectista. Uno ya tiene un prisma para todo, ¿cierto? Una deformación profesional cuando uno ve las noticias. Entonces, hoy día en la mañana mostraban como un gran operativo, un copamiento que hicieron en Baquedano, 6:30, 7 de la mañana. Y pedían carne de identidad y yo decía, pucha, qué interesante, estaba el ministro Grau y todo. Y yo decía, pero esto se replicará en otras estaciones más periféricas de la ciudad. ¿Habrá este mismo copamiento? Porque yo me pregunto, para quienes conocen Santiago, ¿cierto? Baquedano es el corazón de Santiago. Sí. Entonces, no sé si un pato malo se va a levantar a las 6:30 de la mañana a portarse mal a Baquedano. Claro, tampoco Hace también. tiempo que no escuchaba la palabra pato malo. Sí, pero claro, yo creo que también vamos. El O sea, tema yo sé que de eso es para la, percepción. yo sé Sí. que eso es para la prensa. Claro. Sí, pero que- Lo sé. Pero Claro. yo creo que hay que mirar cuáles van a ser los resultados. Hay, claro, algunos indicadores que están señalando que se siguen manteniendo o no han variado mucho los datos en torno a delitos que se han producido en los últimos meses, comparación con años anteriores. Yo creo que un dato va a ser interesante que es lo que dice la NUSC. Cuando miremos la percepción, porque Sí. yo soy una convencida y creo que lo hemos estado acá varias veces, que hay una mayor percepción
que en realidad de delitos que se cometen. Obvio. O sea, tenemos una percepción cerca del 87% y en realidad la victimización no alcanza en algunos delitos el 10% de las personas. Seguimos siendo los países más seguros de Latinoamérica. O sea, y cuando el presidente dijo en el discurso presidencial que vamos a volver a ser el país más seguro de América Latina, o sea, perdón, somos de los países más seguros de América Latina. Claro. No aparecemos en ningún indicador de los países más violentos o con las ciudades más violentas ni siquiera a nivel mundial. Entonces, claro, yo soy convencida de que es más bien un tema de percepción. Yo creo que lo que podemos mirar estas medidas cuando aparezca la NUSC, si es que la percepción de inseguridad a nivel nacional ha ido disminuyendo. Y yo creo que ahí podemos tener quizá un insumo para discutir. Yo solo decir que igual, desde el punto de vista comunicacional, es importante hacer esos monos. Aunque sea un mono, Sí, es importante hacer. O sea, ya es mucho mejor que lo que hizo la ministra Steiner. Si el ministro está a las 6 de la mañana viendo carnet de identidad, aunque no cambie nada. No es la primera vez que han hecho en varios, No, pero por eso yo tengo la sensación de que con Arrau están haciendo lo que se debió haber hecho desde el principio, que a lo menos hacer el mono, hacer el show, porque entonces sabemos que arreglar el tema de la seguridad es complejo por la percepción, porque hay que trabajar con el crimen organizado, porque hay un montón de factores. O sea, contra el crimen organizado. Claro, bueno, algunos ya están trabajando con el crimen organizado, pero efectivamente, entonces, es difícil ser efectista y además en corto plazo, pero a lo menos que quede la sensación de decir, mira, si este gobierno se está preocupando, que hay más carabineros, que están cortando más el tránsito, qué sé yo, están controlando más. Sí, yo no, tú sabes que tengo me quedo pegado, pero me acordé de un profe de marketing que me enseñó una función. Me dijo, mira, la felicidad o la satisfacción del cliente es la realidad partido por la expectativa. Por supuesto. Si yo bajo la expectativa, sube la satisfacción, ¿cierto? Si lo doy más, controla la expectativa, sube la satisfacción. Yo creo que, claro, la segunda fase del gobierno va a ser sincera, bajar la expectativa. Tienes que bajar la expectativa. Si no lo haces tú, lo va a hacer la oposición en algún minuto. O sea, ¿no? Si es que despierta. Si es que despierta, claro. Bueno, pero va a tener que despertar. Pero lo que voy yo es que, claro, estos 100 días han sido del desencanto. ¿Cierto? Sí, el golpe de realidad. Es como el matrimonio, ¿ah? Es el golpe de realidad, porque además también. Como lo que pasa después de la luna de miel. No sé, yo no. Allá está el team casado. Ahí viene la Acá estamos aceptación. solteros. Ahí viene la relación madura, la aceptación del otro en tanto al otro. Claro. Pero ¿sabes qué? Que también es interesante que, claro, el sentido de realidad que tuvo que golpearse el gobierno, porque todos les encantaría, probablemente cuando lleguen al gobierno, cumplir su proyecto, su plan de trabajo al pie de la letra. Pero claro, y yo creo que ha sido interesante y debe de ser también interesante estar en la moneda y en los sectores más asociados al poder, donde se den cuenta que esta frase tan tradicional de que otra cosa es con guitarra, efectivamente otra cuestión es con guitarra. Porque tienes que negociar, tienes que conversar, tienes que empezar a ajustar tu discurso. Porque por mucho que el presidente José Antonio Kast dice no estamos gobernando por las encuestas, porque eso es lo que ha señalado de distintos tonos, en realidad las encuestas sí le pasan la cuenta y la percepción de las expectativas de la ciudadanía son altísimas. Y este discurso, no solo de la falta de discurso en seguridad o de un plan de seguridad, claro que afecta a las expectativas en seguridad. Y ojo, también como el discurso que no tiene que ver con la seguridad, sino que el discurso económico también afecta a las expectativas económicas. La percepción de la ciudadanía de que mi situación económica es peor o es peor ahora que el año pasado o que va a ser peor en los próximos 12 meses, es altísima. Sí. Eso ha ido aumentando significativamente y eso también nos puede traer otros problemas. Voy a citar de nuevo a la encuesta de la UDP. El 80% o el 85% señalaba que cree que la situación económica del país es mala. Y eso es también uno podría decir, oye, no sé si tenemos una crisis económica tan compleja en nuestro país. Hay algunos temas, sí, económicos, no lo podemos negar, el costo de la vida, etcétera. Sí. Pero no sé si es... Pero es como un lugar común, ¿eh? Claro. Es un lugar común, que la economía se cae a pedazos. Es un lugar común. Pero si efectivamente tenemos un cambio en la matriz productiva, y eso ha generado un desempleo ya que está cerca de los 2 dígitos. En la región del Biobío. Pero se me ocurre que el tsunami todavía no ha llegado, ¿me entiendo, no? ¿Sí? Porque el tsunami es que hoy día hay varios trabajos que se tienen que reformular porque la IA hoy día lo hace de manera mucho más eficiente. Es una revolución industrial. Es una revolución, entonces como que todavía nos tapamos el ojo con respecto a lo que va a venir en el sentido del mercado laboral. Sí, chicos, mira, nos quedan muy poquitos minutitos, pero yo quiero solamente recoger algunas impresiones por algo que a mí todavía trato de darle la vuelta y no me queda tan claro. Tráfico de niños haitianos es como
la investigación que se ha aperturado, porque en 2025 entraron más de 3.000 haitianos. 3.200 y de ellos serían 200 niños que no se sabe su paradero. Se han hablado unas cosas atroces. Por ahí se trató de deslizar incluso temas de tráfico de órganos, que me parece, pero ¿de qué estamos hablando? No obstante, volvemos a tener el tema migratorio, porque lo que dice la Policía de Investigaciones es que finalmente estaban todos los papeles al día. Claro, Estaban en proceso de reunificación familiar. Unificación familiar. Entonces, ahí la pregunta es cómo el Estado no genera mecanismos de fiscalización que adecuadamente estos chicos... Seguimiento. El seguimiento. Bueno, que Llegan a- tenemos empadronados a los migrantes que hay en Chile. No nos vamos a hacer porque Claro, eso- tenemos No, porque que- eso significa que los podemos Sí, regularizar. y no Claro, queremos pero regularizar. después se nos pierden niños y nadie sabe dónde están. Perdona, pero la noticia es que se perdieron en los No se- registros. No se sabe el paradero. el paradero. Puede que los niños Entraron estén con bien. sus padres, Entró puede un que grupo estén bien, y luego pero no no lo sabemos sabemos. De hecho, ¿Dónde hay está? casos de personas de mayor de edad que entró, que no me acuerdo que era como con 15 niños, que no tenía ningún vínculo sanguíneo con eso. Son 12 adultos que hicieron muchos viajes Ya. y Claro. con incluidos niños. Exacto. Claro, y que Y muchos de ellos no tenían ningún tipo de vínculo con las personas con que estaban viajando, Claro. pero habrían llegado a Chile dentro de la figura de la reunificación familiar, porque habrían tenido padres, hermanos, tíos o familias cercanas en el país y que estaban tratando de vincularlos nuevamente. Y tenían los permisos y los Y tenían los papeles firmados. todos firmados. El Y hay tema- comunidad haitiana importante. Sí, po. Claro, el tema es, por eso, los mecanismos de fiscalización del Estado, asociado a dónde está el bien superior de ese niño o de esa niña. Porque estamos hablando de menores de edad. Y estamos hablando de niños específicamente, Claro. porque incluso los adolescentes creo que había otra situación, pero distinta. ¿Esos niños están yendo al colegio? ¿Esos niños se Salud. atendieron algún día en un consultorio? ¿Esos niños? Porque el Estado podría pesquisarlo. Mm. ¿Dónde está el mecanismo de fiscalización? No. O sea, yo digo, probablemente si están con sus padres, solamente que nuevamente caemos en lo mismo. ¿Cómo a nadie le llamó la atención el año pasado esto y recién se enteran ahora del Servicio de Migraciones y dicen vamos a abrir una investigación? Hay una comisión investigadora. Una comisión investigadora y todo, y las alarmas también. Ahora, hay que entender que nosotros vivimos como en 2017 aproximadamente un proceso migratorio haitiano súper importante por temas casi humanitarios. Lo Sí. digo casi porque también El ahí terremoto. pasaron otras cosas. Claro. De hecho, antes pues, del terremoto. del- Antes del terremoto. Y los haitianos se volvieron a ir y ahora están retornando nuevamente. Hay mucho haitiano que está de vuelta acá en Chile. Claro, es que el haitiano trabajaba muy bien en el sector de la agricultura. Esto conversa Claro. con gente del sector de la agricultura. Eran muy buenos trabajadores en el mundo de la agricultura. Muy agregadores de valor al proceso. Ahora, claro, ¿cómo lo vas a seguir si no tienes trazabilidad de esa persona? Porque finalmente si yo no sé si se atendió en un consultorio porque no le tengo asignado Bueno, un RUT. ¿O no? se me viene a la mente el caso de esta mujer haitiana que termina Brutal. fallecida Brutal. Sí. porque no pudo entenderse con la policía Claro. y le quitaron a su Su hija, hijo, no me acuerdo bien, y que fue catastrófico y Terrible. demuestra el desafío que nosotros tenemos de incluir, es cierto, nuestro idioma no es el creolé, por lo tanto tenemos barreras, pero aún así, más allá de que tenemos un discurso bien fuerte con la migración en estos últimos tiempos, hoy día Chile no digamos que Claro. es un país bueno para incluir personas Sí. de otra Sí, y en etnia. un, Cierra las leyes. sí, y además en un país, o sea, no solamente en un país, en un mundo, en una sociedad que cada vez más globalizada, con más, los fenómenos migratorios son más frecuentes, tenemos que también pensar qué pasa con nuestras políticas interculturales, no solamente pensando en los pueblos originarios. Exacto, es que la migración está vista como la migración irregular y se puede regularizar ciertos procesos. Ya, nos tenemos que ir, se nos acabó el tiempo. Pidan más tiempo. Sí, pidan Sí. más tiempo. Más tiempo. Hashtag pidan más tiempo. Pongan like, pongan comentarios, pidan más tiempo. Que gane Curazao. Sí. Muchas gracias, Francisco. Gracias a usted. Leslie Que Curazao le vaya bien. Lucas Serrano. Bueno, Andrés Hoy día Uriarte estamos también. desordenados. Uruguay, desordenados hoy día. no jugó. Sí, modo mundial, modo mundial. Voy a decir que gane Chile. Ah. No. Ya, otras gracias por su sintonía, quédese con nosotros y por supuesto recuerde que estamos en Spotify, en YouTube y también en Canal 9.cl. Hasta pronto. Canal 9 Bio Bio Televisión presentó Lo que está en juego podcast.